¡Zas! El fuerte golpe de la maleta contra la nieve helada fue como un martillazo directo en mi viejo pecho. En medio de la cegadora ventisca, me quedé allí, temblando no por el frío que cortaba la piel, sino por la mirada cruelmente despectiva de mi yerno, plantado en el umbral de la puerta. No le importaba en absoluto que yo fuera su suegra, la persona que había vendido todo su patrimonio para comprarle esa casa. Simplemente me señaló directamente a la cara y soltó una declaración más fría y despiadada que el viento de la tormenta. Si no paga los gastos de la casa, no viva aquí. ¡Lárguese y desaparezca de mi vista! Solo porque había perdido mi trabajo y ya no podía mantenerlo. La pesada puerta de madera se cerró de golpe justo en mis narices, cortando todo lazo familiar y el último rastro de calor. Soy Rosa, tengo 65 años, y la historia que estoy a punto de contarles les mostrará cuán delgada es la línea entre ser considerada basura y ser invaluable. Todo comenzó simplemente con un sonido estridente que rasgó la noche, seguido por el estruendo de la porcelana, haciéndose añicos contra el frío suelo de baldosas. Me quedé helada, mirando hacia mis pies. La estatuilla de porcelana esmaltada en azul de la Virgen de Guadalupe, una reliquia sagrada que había atesorado durante más de 30 años, ahora no era más que un montón de afilados y desalmados fragmentos. Temblorosa, levanté la vista. Frente a mí, Roberto jadeaba como una bestia enfurecida. El fuerte olor a tequila que emanaba de él, mezclado con el olor a quemado del tabaco, hacía que el aire en la sala de estar fuera sofocantemente irrespirable. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Era la mirada de alguien que acababa de perderlo todo en el juego. Me señaló con un dedo índice tembloroso, gritándome con la voz ronca, exigiendo que le entregara el último dinero de mi pensión. Yo de verdad ya no tengo ni un centavo, Roberto. Tartamudeé, juntando las manos frente a mi pecho, tratando de calmar los latidos de mi corazón, que martilleaba de miedo. La semana pasada, el taller de costura me despidió. Dijeron que mi vista está borrosa, que mis manos tiemblan, que ya no puedo enhebrar una aguja. Hijo, te lo juro por Dios. Cállate la boca. Roberto interrumpió mi explicación con un grito que sonó como un trueno. No le importaba. Para él en ese momento, las razones eran solo excusas. Se abalanzó sobre mí, agarró bruscamente el cuello de mi gastado suéter de lana y tiró con fuerza. Vieja inútil, parásita. Me insultó con las peores palabras que se le pueden decir a una madre. Dijo que yo era una carga, una sanguijuela que estaba chupando la vida de esta familia. Que si no tenía dinero, mi presencia en esta casa era superflua. El dolor físico de ser zarandeada no era nada comparado con el dolor que oprimía mi corazón cuando miré hacia la esquina de la habitación. Elena, mi hija, estaba allí, apoyada en el mueble de la cocina, con los brazos cruzados. Su rostro era impasible, sus ojos secos observaban a su esposo agredir a su propia madre sin siquiera parpadear. Ni una palabra de intervención, ni un gesto de protección. Estaba allí como una estatua de piedra sin alma. Elena, hija, susurré con la voz quebrada, con una mirada suplicante de ayuda, pero mi única respuesta fue un silencio sepulcral. Elena giró la cara, mirando hacia la ventana oscura. Ese gesto fue más cruel que cualquier latigazo. Roberto soltó una risa burlona, me soltó, caminó a grandes zancadas hacia la puerta principal y la abrió de un tirón. El viento de la tormenta entró de inmediato, silbando con un aullido espeluznante, trayendo consigo copos de nieve que se estrellaban directamente dentro de la casa. El frío bajo cero del invierno mexicano me golpeó, calándome hasta los huesos. Váyase, se giró y me empujó con fuerza hacia la puerta. ¿Cómo podría la fuerza de una anciana viuda resistir la furia de un hombre desesperado? Tambaleé y caí de bruces en los escalones cubiertos de nieve. Algo pesado fue arrojado detrás de mí. Mi vieja maleta de tela se abrió de golpe, y algunas prendas descoloridas salieron volando, quedando tiradas, patéticas, sobre la nieve blanca. Roberto se paró en el umbral. Su sombra se proyectaba larga y oscura, ocultando la cálida luz amarilla del interior, una luz por la que yo misma había vendido la casa de mis recuerdos con mi esposo para dárselas a ellos. Me miró con el máximo desprecio, y luego soltó su fría declaración. Si no paga los gastos de la casa, no viva aquí. La gruesa puerta de madera se cerró de golpe justo en mis narices.
El sonido del cerrojo al girar resonó, seco y definitivo. Estaba en shock. El mundo a mi alrededor parecía derrumbarse. Intenté levantarme. Corrí a golpear la puerta, pero fue en vano. Adentro, las cortinas de la ventana ya habían sido corridas. La imponente casa me daba la espalda, silenciosa y hostil. La ventisca comenzó a rugir con más fuerza. El viento azotaba mi cara, picando como miles de agujas. Las lágrimas calientes brotaron y se congelaron rápidamente en mis mejillas arrugadas. Recogí torpemente las cosas que se habían caído y las metí en la maleta. Mis manos entumecidas ya no sentían nada. Comencé a caminar, sin rumbo. La calle estaba desierta, ni un alma a la vista. Solo el aullido del viento y el sonido de mis pasos arrastrándose sobre el pavimento helado. El frío no solo penetraba en mi piel, sino que se filtraba hasta lo más profundo de mi alma. Me estremecí, no por el frío, sino por esta aterradora soledad. Toda una vida de sacrificios por mi hija, para terminar siendo desechada como un objeto caducado. Dios mío, ¿qué hice mal? Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Mi respiración se entrecortaba. El hambre punzante y el agotamiento hicieron que mis piernas ya no pudieran sostenerme. Frente a mí, la luz amarillenta de las farolas comenzó a tambalearse, a volverse borrosa. Caí desplomada al borde de la carretera. La nieve helada me golpeó la cara. Mi conciencia se hundió gradualmente en una densa oscuridad. El olor a desinfectante me invadió la nariz, fuerte y penetrante. El sonido rítmico de una máquina, bip, bip, sonaba constantemente en mis oídos. Abrí los ojos con dificultad. El techo era de un blanco impoluto. La luz brillante de los tubos de neón me hizo entrecerrar los ojos. ¿Ya despertó? Una voz suave sonó. Giré la cabeza. Una joven enfermera con una placa que decía Lucía en su pecho se acercaba, sosteniendo una bandeja con medicamentos. Me miró, y en sus ojos brillaba una profunda compasión. Quise sentarme, pero todo mi cuerpo estaba dolorido. Mi garganta estaba tan seca que no podía pronunciar palabra. Lucía ajustó cuidadosamente el suero intravenoso y luego suspiró suavemente. Me miró directamente a los ojos, dudando un poco antes de hacer la pregunta que más temía enfrentar. ¿Por qué una mujer mayor como usted estaba inconsciente en medio de la calle durante una tormenta de nieve sin ningún familiar a su lado? Incluso la persona que la trajo aquí fue un joven desconocido que volvía a casa de su turno de noche. Esa pregunta fue como un cuchillo afilado, cortando profundamente la herida sangrante de mi corazón. Un desconocido tuvo la compasión de salvarme, mientras que mi propia hija, mis lágrimas brotaron de nuevo, saladas y amargas. Giré la cara para mirar por la ventana del hospital, donde el cielo seguía siendo de un gris fúnebre. La pregunta de Lucía fue como una llave que abrió de par en par la puerta de mis dolorosos recuerdos, arrastrándome de vuelta a los días pasados. Me quedé mirando mis manos huesudas y llenas de callos. Estas eran las manos de una costurera. Durante más de 40 años, estas manos habían sostenido agujas, enhebrado hilos, se habían pinchado la piel innumerables veces para coser vestidos de novia deslumbrantes y trajes de gala lujosos para otros. Pero, irónicamente, no pudieron remendar la vida hecha jirones de su propia dueña. Soy viuda. Mi esposo, el hombre más bondadoso del mundo, me dejó a causa de un terrible cáncer cuando Elena apenas tenía 10 años. Desde ese día, viví solo para ella. Acepté trabajos extra día y noche. Mi vista se debilitó por la luz de la lámpara de aceite. Mi espalda se encorvó sobre la vieja máquina de coser. Todo para que Elena no fuera menos que sus amigas, para que pudiera tener una educación adecuada. Recuerdo como si fuera ayer el día en que Elena trajo a Roberto a casa para presentármelo. Ese joven con una sonrisa radiante y una apariencia cortés, prometió cuidar de mi hija toda la vida. Le creí de una manera ingenua y ciega. Hace 3 años, cuando Elena estaba embarazada de su primer hijo pero lamentablemente tuvo un aborto espontáneo, la pareja entró en una crisis financiera. Por amor a mi hija, y también porque deseaba pasar mi vejez rodeada de mis hijos y nietos, tomé una decisión fatídica. Vendí mi pequeña casa en las afueras, el lugar que guardaba todos los recuerdos de mi matrimonio, donde estaba la bugambilla morada que mi esposo había plantado con sus propias manos. Junté todo el dinero de la venta de la casa, más los ahorros de toda mi vida como costurera,
y se lo di todo a mis hijos para que compraran la mansión actual. Solo me quedé con una pequeña habitación en la planta baja, con la esperanza de tener una cálida familia de 4 generaciones bajo un mismo techo, como es tradición entre nosotros los mexicanos. Al principio, la vida transcurrió con bastante tranquilidad. Roberto todavía me llamaba mamá, todavía elogiaba efusivamente el pozole que cocinaba los fines de semana. Pero luego, las grietas comenzaron a aparecer desde el hipódromo. Roberto se enganchó a las apuestas. Las tardes de fin de semana, en lugar de quedarse en casa, se las pasaba en el hipódromo de las Américas. Al principio eran solo unos pocos pesos por diversión, pero gradualmente se convirtieron en deudas enormes. Su carácter cambió. De un yerno amable, se volvió irritable y autoritario. Cada vez que volvía a casa después de perder en las apuestas, se desquitaba con todo, haciendo comentarios indirectos sobre el dinero. Empezó a sacarme dinero. Mamá, necesito un poco de capital para un negocio. Mamá, mi coche se ha estropeado. Yo seguía dándole. Se lo di una y otra vez, porque tenía miedo de ver el ambiente tenso en la casa, porque tenía miedo de que Elena estuviera triste. Siempre lo justificaba. Seguro que está muy presionado en el trabajo. Es un hombre. ¿Quién no pasa por un mal momento? Mi paciencia, en lugar de ablandarlo, alimentó al demonio de la codicia que crecía dentro de él. El punto culminante de la tragedia fue hace 3 meses. Recuerdo que ese día llovía a cántaros. Roberto regresó a casa con una rara sonrisa en el rostro. Me preparó una taza de té caliente, preguntándome amablemente por mi salud. Luego, puso frente a mí una gruesa carpeta de documentos. «Mamá», dijo, con una voz tan dulce que resultaba sospechosa. «He notado que su salud ha estado un poco delicada últimamente. Elena y yo lo hemos hablado mucho. Queremos comprarle un paquete de seguro médico premium de por vida. Solo necesita firmar aquí, y en el futuro, si se enferma, recibirá atención en los mejores hospitales de la Ciudad de México sin gastar un centavo». En ese momento, mi corazón se llenó de emoción. Pensé que finalmente mis hijos entendían mi amor por ellos. Mis ojos estaban débiles, y las letras en el papel eran diminutas y apretadas. No podía leer nada, y aunque hubiera podido leer, nunca habría sospechado del yerno al que había acogido. Tomé el bolígrafo temblando y firmé donde me indicó. La letra torpe de una anciana con poca educación. No tenía idea de que esa era la sentencia de muerte para la libertad de mi vida. En realidad, no era un seguro médico, era un poder notarial de tutela total. Con ese papel, Roberto se convirtió oficialmente en mi tutor legal. Tenía derecho a disponer de todos mis bienes restantes, aunque no quedara mucho, y lo que era más aterrador, tenía pleno poder para tomar decisiones médicas si se me consideraba incapaz. Yo misma me había entregado en cuerpo y alma al diablo. Cuando descubrí la verdad hace una semana, ya era demasiado tarde. Me quedé sin palabras, incapaz de articular sonido. Le pregunté a Elena, pero ella solo bajó la cabeza y susurró. Él dijo que era para administrar mejor las finanzas, mamá. El incidente de la noche de la tormenta de nieve fue solo la gota que colmó el vaso. Cuando el taller de costura me despidió y perdí mi última fuente de ingresos, me convertí oficialmente en una carga sin valor a sus ojos. Ya no necesitaba fingir. Quería echarme de la casa para librarse de la carga, y ese poder notarial aseguraba que, aunque muriera en la calle, él no sería acusado de abandonar a su suegra, sino que se diría que era una anciana senil que se fue por su cuenta. El recuerdo se detuvo, devolviéndome a la realidad llena de olor a desinfectante. Parpadeé, disipando la bruma del pasado. Frente a mí, el rostro compasivo de la enfermera Lucía seguía allí, esperando una respuesta. Me sequé las lágrimas con el borde de mi bata, tratando de reprimir el sollozo ahogado en mi garganta. Miré a Lucía, negué con la cabeza y sonreí con amargura. Señorita, mis familiares murieron para mí anoche. Dudé un momento y luego confesé la cruda y vergonzosa verdad que ninguna madre quiere admitir. Ahora mismo, no tengo a dónde ir. Esa casa ya no es mi hogar. No me queda ni un centavo en el bolsillo. Ni siquiera sé cómo voy a pagarle al hospital la factura de esta noche. Bajé la cabeza, esperando una mirada de desprecio o una sutil invitación a irme. Una anciana sin hogar, sin dinero, ocupando una valiosa cama de hospital. ¿Quién querría acogerme?
La habitación se sumió en el silencio. Solo se oía el silbido del viento fuera de la ventana y el tic-tac del reloj de pared, contando cada segundo miserable de mi vida. Bajé la cabeza, esperando una sentencia cruel de la joven enfermera. Era una persona sin hogar, sin un centavo, y estaba ocupando una costosa cama de hospital. Pero no, Lucía no mostró ninguna molestia. Al contrario, tomó suavemente mi mano áspera y la apretó ligeramente. Sus ojos marrones brillaron de una manera extraña, una mezcla de emoción y seriedad. Señora Rosa, por favor, escúcheme con calma. Sobre la cuenta del hospital, ya no tiene que preocuparse. De hecho, su vida podría cambiar por completo a partir de este momento. La miré confundida. ¿De qué estaba hablando esta chica? Mi vieja mente no podía seguirle el ritmo. Lucía bajó la voz, susurrando como si revelara un secreto de estado. Cuando le hicimos un análisis de sangre general al ingresarla, los médicos descubrieron algo impactante. Señora Rosa, usted no tiene un tipo de sangre común. Posee sangre RH nulo. La llaman sangre dorada. En todo el mundo, hay menos de 50 personas que la tienen. Y aquí en México, usted es la única. Parpadeé. Mi mente daba vueltas. ¿Sangre dorada? Mi sangre. La sangre de una pobre y vieja costurera, abandonada en la calle por sus propios hijos, ¿podía ser tan valiosa? Lucía continuó, su voz más apremiante. Justo en el piso de arriba, en la unidad de cuidados intensivos VIP, el señor Alejandro Vargas, el magnate de la construcción de la Ciudad de México, está en coma profundo después de un grave accidente laboral. Necesita una transfusión de sangre urgente para una cirugía, pero él también tiene un tipo de sangre raro como el suyo. El Banco Nacional de Sangre se ha quedado sin reservas. Usted es la única esperanza, el milagro que la familia Vargas está buscando. Tragó saliva, y luego dijo una frase que hizo que mi corazón casi se detuviera. La familia Vargas ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos a cualquiera que tenga sangre compatible para donar al señor Alejandro. 10 millones de pesos, señora Rosa. Usted no es una carga, es una millonaria acostada en esta cama de hospital sin saberlo. 10 millones de pesos. Esa cifra resonó en mi cabeza como una gran campana. En toda mi vida, trabajando hasta el agotamiento, nunca me atreví a soñar con tanto dinero. Con esa cantidad, podría comprar mi antigua casa. Podría vivir cómodamente el resto de mi vida sin tener que depender de nadie. Dios mío, ¿acaso escuchaste mis súplicas? Un tenue y cálido rayo de esperanza se abrió paso en mi corazón helado. Por primera vez desde la terrible noche de la tormenta, sentí que tenía valor. No era basura como decía Roberto. La sangre que corría por mis venas podía salvar a una persona y podía salvar mi propia vida. Yo acepto, dije temblorosamente, con la voz ronca por la emoción. Tomen mi sangre, sálvenlo. Pero la sonrisa en los labios de Lucía se desvaneció de repente. Su rostro mostró un matiz de preocupación. Ahí está el problema, señora. Usted acaba de sufrir un shock térmico y un agotamiento severo. Según las estrictas regulaciones médicas, para realizar el procedimiento de extracción de sangre y las pruebas especializadas de inmediato en su estado de salud actual, el hospital requiere obligatoriamente la firma de consentimiento de su tutor legal o de un familiar directo. No podemos infringir las reglas. Mi corazón se encogió. Un sentimiento de inquietud me invadió. Y como la situación del señor Vargas es extremadamente crítica, cada minuto cuenta, el departamento administrativo buscó en su teléfono y llamaron al contacto de emergencia más reciente. Antes de que pudiera detenerlos, antes de que pudiera gritar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. El sonido de pasos apresurados y ruidosos rompió la tranquilidad. 3 personas entraron. No. Sería más exacto decir que irrumpieron como buitres que han olido carroña. A la cabeza iba Roberto. Detrás de él, Elena, y por último, el abogado Pérez, amigo íntimo de Roberto, un hombre con ojos escurridizos detrás de unas gafas con montura dorada. En cuanto me vio, la actitud de Roberto cambió a la velocidad del rayo. Ya no era el borracho violento de la noche anterior. Se abalanzó hacia la cama, cayó de rodillas, tomó mi mano, su rostro contorsionado por el dolor, un dolor tan falso que daba náuseas. «Oh mamá, mamá mía», gritó, con la voz llorosa. «Gracias a Dios,
Te he buscado por todas partes. ¿Cómo pudiste ser tan imprudente de irte de casa en medio de una tormenta así? Nos tenías a tu hija y a mí muertos de preocupación. Me estremecí, intentando retirar mi mano, pero él la sujetó con la fuerza de un tornillo de banco. Miré a Elena. Estaba de pie, escondida detrás de su marido, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a los ojos. Temblaba, asustada, pero aún así cómplice de esta farsa. Un médico con bata blanca entró en la habitación. Parecía ser el jefe de departamento. Miró a Roberto y preguntó: ¿Es usted familiar de la paciente? Roberto se levantó de un salto. Se arregló el cuello de la camisa, con una expresión seria y llena de responsabilidad. Sí, doctor. Soy Roberto, el yerno y tutor legal de la señora Rosa. Acabamos de recibir la noticia sobre la donación de sangre y la recompensa. Al mencionar las palabras recompensa, sus ojos brillaron, codiciosos y crueles. Me lanzó una mirada de advertencia afilada como una navaja, y luego se volvió hacia el médico, su tono de voz cambiando 180 grados. Mostró el poder notarial, ese papel fatídico que me había engañado para que firmara hace 3 meses. El abogado Pérez, a su lado, asintió para confirmar, ajustándose las gafas. Este es un documento legal. Mi cliente, el señor Roberto, tiene plenos poderes para decidir sobre todos los asuntos médicos y financieros relacionados con la señora Rosa. Dado que ella me miró, una sonrisa despectiva se dibujó en sus labios. Dado que ella es de edad avanzada, tiene mala memoria y a menudo está confundida. No tiene la capacidad para tomar decisiones importantes por sí misma. No, mienten. Intenté reunir las pocas fuerzas que me quedaban, incorporándome para gritar: «Doctor, no le crea. Me engañó. Estoy completamente lúcida. Quiero decidir por mí misma». Roberto me empujó inmediatamente los hombros hacia la cama. Un gesto que parecía ser de cuidado, pero que en realidad usaba mucha fuerza para contenerme. Se volvió hacia el médico, suspiró profundamente, su mirada actuando una pena perfecta. «Ahí lo ve, doctor. Mi madre está teniendo otro episodio de agitación. Pobrecita, se confunde con todo. Anoche incluso se imaginó que la echábamos de casa y salió corriendo en medio de la tormenta». El médico miró el poder notarial sellado, luego me miró a mí, que me debatía débilmente. Su expresión era de confusión, pero se sentía impotente ante la ley. Si la documentación es válida, entonces debemos proceder rápidamente. La vida del señor Vargas pende de un hilo. Necesitamos que firme el consentimiento para la donación de sangre y el acuerdo de recompensa en nombre de la paciente. Por supuesto, doctor. Roberto sonrió, la sonrisa de alguien que acaba de ganar la lotería. Como hijo, ver que mi madre puede salvar a alguien y además tener un poco de dinero para su vejez, no podría estar más feliz. Negociaré directamente con la familia Vargas en su nombre. Se volvió hacia mí, se inclinó cerca de mi oído y susurró con un tono helado, lo suficientemente bajo para que solo nosotros dos lo oyéramos: «Pórtese bien y quédese quieta para donar sangre. Ni se le ocurra hacer ninguna tontería. Este dinero es mío. Si abre la boca, haré que esta casa arda hasta los cimientos, y su preciosa hija tampoco estará a salvo». Me quedé atónita. Un frío glacial recorrió todo mi cuerpo. La esperanza que acababa de nacer fue brutalmente extinguida. Miré a Elena. Seguía allí, en silencio. Un silencio cómplice. Me di cuenta de que no solo era un banco de sangre andante, me había convertido en una rehén. Roberto tomó la pluma y garabateó su firma en el acta. El sonido de la pluma rasgando el papel era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Me había vendido una vez más. La vez anterior vendió mi libertad. Esta vez, estaba vendiendo la sangre misma de mi cuerpo. Cerré los ojos. Las lágrimas corrían hacia adentro. El destino es cruel. Justo cuando me había lanzado un salvavidas, inmediatamente lo convirtió en una cadena que me ataba aún más fuerte a este infierno en la tierra. El dinero tiene un poder aterrador. Puede convertir a un yerno que una vez te llamó madre, a una hija que pariste con dolor, en extraños despiadados en un abrir y cerrar de ojos. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes también han tenido que tragarse las lágrimas al ver la verdadera cara de sus seres queridos cuando se trata de dinero? Si alguna vez han pasado por un dolor como el mío, por favor, compartan sus historias en los comentarios de abajo.
para que sepa que en esta lucha no estoy sola. La pesada puerta de caoba se cerró, tragándose los ruidosos sonidos del hospital, dejándome sola en un silencio espeluznante. Estaba en la sala VIP. Esta habitación era 5 veces más grande que mi antiguo y miserable cuarto de alquiler. El suelo estaba revestido de un mármol brillante que reflejaba las siluetas. Sobre la mesa, un gran jarrón de lirios desprendía una fragancia embriagadora, pero para mí, en ese momento, el aroma era tan abrumador y sofocante como el de un funeral. Roberto había logrado su primer objetivo. Usó ese fatídico poder notarial para exigir que el hospital me trasladara a esta área de tratamiento especial. Le dijo al médico: «Mi madre necesita el espacio más tranquilo posible para prepararse mentalmente para donar sangre». Pero yo sabía, y él sabía, que esto no era un lugar de descanso. Esto era una prisión, una jaula de oro. Apenas entró en la habitación, la falsa sonrisa de hijo devoto se borró de los labios de Roberto. Se despojó de su disfraz y volvió a ser un carcelero despiadado. Se acercó a la cama, extendió su mano ancha frente a mí y espetó: «Dame el teléfono». Lo miré, retrocediendo, mi mano apretando inconscientemente el viejo teléfono en el bolsillo de mi chaqueta, lo único que me conectaba con el mundo exterior. Yo quiero conservarlo para verla ahora. No me hagas repetirlo. Roberto gruñó, sus ojos inyectados en sangre. ¿Para qué necesita un teléfono una vieja senil? Para que llames a quien no debes y arruines mi negocio. Dámelo ahora. Sin esperar mi reacción, me lo arrancó bruscamente de las manos. Lo apagó, se lo guardó en el bolsillo del pantalón y luego fue a cerrar con llave la puerta del baño, revisando meticulosamente las ventanas. Quería asegurarse de que no tuviera ninguna vía de escape. Me senté acurrucada en la cama de colchón mullido, pero mi corazón estaba tan frío como si estuviera sentada en un témpano de hielo. La sumisión y la paciencia de una mujer mexicana tradicional en mí se estaban desvaneciendo gradualmente. En su lugar, una llama de resentimiento comenzaba a arder, latente, en mi pecho. Lo miré, ya no con la mirada suplicante de la noche anterior. Lo miré con un asco que me calaba hasta los huesos. No era un ser humano. Era un demonio chupasangre, en el sentido más literal de la palabra. Roberto se dirigió a la puerta y dio instrucciones a 2 guardaespaldas privados que acababa de contratar, supongo que con un adelanto del dinero, para que vigilaran afuera. Oí de pasada cómo ordenaba que se prohibiera a la enfermera Lucía o a cualquier otro miembro del personal médico tener contacto privado conmigo. Todos los procedimientos médicos debían ser supervisados por él. Me convirtió en una rehén. Era la mercancía más valiosa que jamás había poseído, más valiosa que cualquier caballo de carreras por el que hubiera apostado. Estaba ganando tiempo, lo sabía de sobra. Se suponía que la donación de sangre debía realizarse de inmediato porque el señor Vargas estaba en estado crítico. Pero Roberto seguía usando la excusa de que mi salud no era estable para retrasarla. Quería presionar a la familia del multimillonario para que soltara más dinero. 10 millones de pesos no eran suficientes para satisfacer su estómago sin fondo. Roberto se sentó en el lujoso sofá de cuero de la esquina, cruzó las piernas, sosteniendo el grueso expediente médico de la otra parte, mientras hablaba a gritos por teléfono con su abogado Pérez. «Oye, dile a la esposa del viejo Vargas que mi suegra está muy débil». «Sí, eso es. Necesita más dinero para la recuperación postoperatoria, al menos otros 2 millones. Tengo la sartén por el mango. ¿De qué tener miedo? Ella es la única persona con sangre RH nulo en todo México». Soltó una carcajada, una risa salvaje que resonó en la habitación cerrada. Cerré los ojos, tapándome los oídos para no escuchar esa sucia negociación. Estaba malvendiendo mi sangre, malvendiendo la humanidad y malvendiendo la vida de un hombre que agonizaba esperando en el piso de arriba. Un momento después, llamaron a la puerta. Roberto se levantó apresuradamente, se guardó el teléfono en el bolsillo, se arregló la chaqueta del traje y salió al pasillo para continuar su negociación privada. La habitación volvió a quedar en silencio. Sobre la mesa de cristal del sofá, había dejado olvidado, por descuido o quizás por exceso de confianza en que yo era solo una anciana senil que no se enteraba de nada, el expediente que acababa de revisar. La curiosidad me impulsó. Me bajé suavemente de la cama, mis pies descalzos pisando la suave alfombra de pelo. Mi corazón latía con fuerza. Miré hacia la puerta, asegurándome de que Roberto no hubiera regresado,
y luego, temblando, tomé el expediente. La carpeta era de color azul oscuro, con el logotipo dorado del Grupo Constructor Vargas. Las palabras en negrita me golpearon. Expediente médico. Alejandro Vargas. Pasé la primera página. Una foto de retrato estaba cuidadosamente sujeta en la esquina izquierda. Era un hombre de unos 65 años, con el pelo ya completamente blanco, pero sus ojos, esos ojos. Me detuve en seco. Se me cortó la respiración. Unos ojos marrones profundos, firmes pero con un toque de melancolía. Esos ojos. Los había visto en alguna parte. Me resultaban tan familiares, dolorosamente familiares. Rápidamente miré la información personal. Nombre completo: Alejandro Vargas. Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1958. Lugar de origen: Tequila, Jalisco. Tequila, Jalisco. 1958. Una corriente eléctrica recorrió mi espalda, haciendo que mis manos y pies temblaran. El expediente casi se me cae de las manos. Los recuerdos volvieron como una inundación, arrasando todas las barreras del tiempo. 40 años atrás. En el pequeño pueblo lleno de jacarandas moradas, recordé al joven y pobre albañil, aquel con las manos ásperas pero que sabía tocar las más dulces baladas de amor en su guitarra bajo la luna. El joven que había tomado mi mano para escapar por los interminables campos de maíz, jurándome amor eterno. El nombre de ese joven era Alejandro. Nos amamos apasionadamente. Un primer amor puro y febril, pero el destino y la prohibición de mi familia, que lo despreciaba por ser demasiado pobre, nos separaron. El día que me obligaron a subir al coche nupcial para casarme con mi difunto esposo en la Ciudad de México, Alejandro se quedó bajo la jacaranda morada, viendo mi coche alejarse bajo la lluvia, con una mirada de dolor desgarrador. Creí que ese joven había muerto en mi memoria, o que vivía una vida normal en algún lugar de nuestro pueblo natal. ¿Quién lo hubiera dicho? El hombre más poderoso de México, el magnate de la construcción que yacía en coma en el piso de arriba, el que esperaba cada gota de mi sangre para seguir con vida. Era él, mi Alejandro, mi primer amor, el más inconcluso y doloroso de mi vida. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar. Mis lágrimas cayeron, emborronando las letras del expediente médico. Este mundo es demasiado pequeño, y también demasiado cruel. El destino había preparado un guión tan irónico que nadie se lo creería. Después de 40 años, nos reencontrábamos no en un atardecer romántico, sino en la frontera entre la vida y la muerte. Y yo, la que una vez lo abandonó para seguir los arreglos de mis padres, era ahora la única persona en el mundo que tenía la llave para salvar su vida. De repente, desde el pasillo, oí un alboroto que se hacía cada vez más fuerte. El sonido de zapatos de cuero golpeando el suelo de mármol, los gritos de Roberto y una voz femenina, grave pero llena de autoridad, que se elevaba por encima del caos. Apártese. No necesito el permiso de un negociante para ver a la benefactora de mi esposo. Pero señora Catalina, mi madre está descansando, el doctor dijo. La voz de Roberto tartamudeaba. Se notaba su miedo y sumisión. ¿Qué doctor? ¿El médico privado de mi familia o el matasanos que usted contrató? Abra la puerta. Ahora mismo. La puerta de la sala VIP se abrió de golpe. Roberto fue empujado a un lado, con el rostro pálido. Quien entró no era una enfermera ni un médico, sino una mujer que irradiaba una elegancia y un poder que hicieron que el aire de la habitación pareciera congelarse. Era Catalina Vargas, la esposa de Alejandro. Tenía mi edad, pero el cuidado que le proporcionaba una vida de lujos la hacía parecer mucho más joven. Llevaba un abrigo de lana de color crema, de un corte exquisito, y un collar de perlas brillantes en el cuello. Su pelo plateado estaba recogido en un elegante moño. Un sutil perfume de sándalo se extendió por el aire, dominando el frío olor a desinfectante. Roberto intentó seguirla, pero Catalina levantó una mano, indicándole que se detuviera sin siquiera volverse a mirarlo. Usted espere fuera. Necesito hablar a solas con la señora Rosa. Pero, ¿dónde están los guardias? Acompañen a este señor afuera. La orden tajante de la mujer dejó a Roberto sin palabras. Retrocedió de mala gana y cerró la puerta, pero yo sabía que estaría pegando la oreja para escuchar cada movimiento. En la habitación solo quedamos dos mujeres. Catalina se acercó lentamente a la cama.
No me miró con la compasión de un superior mirando a un pobre, sino con la mirada escrutadora y astuta de una mujer que ha superado muchas tormentas en el mundo de los negocios. Acercó un sillón, se sentó, con la espalda perfectamente recta. «Hola, señora Rosa». Su voz era grave y resonante. «Lamento esta interrupción, pero no soy una persona paciente cuando la vida de mi esposo está siendo utilizada como mercancía de regateo». Mi corazón se aceleró. Miré a la mujer que tenía enfrente, la que poseía el corazón del hombre que una vez amé. Un sentimiento de inferioridad se apoderó de mí, pero lo reprimí rápidamente. En este momento no podía permitirme ser débil. «Hola, señora Catalina», respondí, tratando de mantener la voz lo más calmada posible. «No entiendo a qué se refiere». Catalina entrecerró los ojos, mirándome fijamente como si quisiera leer mi alma. Su yerno, ese tal Roberto, ha estado retrasando la donación de sangre durante las últimas 6 horas. Dice que su salud no es buena, que necesita más cuidados. Pero mi abogado me informa que está exigiendo aumentar la recompensa a 15 millones de pesos y pidiendo una tasa de riesgo por adelantado en efectivo. Se detuvo un momento, observando mi expresión, y luego continuó, con la voz más fría. «Soy una mujer de negocios, señora Rosa. Entiendo el valor del intercambio, pero lo que más detesto es la falta de palabra. He venido aquí para preguntarle directamente, ¿está usted colaborando con su yerno para subir el precio de la vida de mi esposo?» La indignación acumulada durante tanto tiempo estalló. Apreté las sábanas, olvidando el miedo, olvidando la diferencia de clases. Miré directamente a los ojos de la señora Catalina. Mi voz temblaba de emoción, pero era firme. «Señora Catalina, puede que piense que soy una anciana pobre e ignorante, pero por favor, no insulte mi dignidad». Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. «No necesito ni un solo peso de su familia. 10 millones o 15 millones. Para mí en este momento no es tan importante como salvar una vida. Quiero salvarlo. Es Roberto. Me tiene encerrada. Me quitó el teléfono. Me prohíbe hablar con los médicos. Me está usando como rehén. Por favor, créame». El silencio se apoderó de la habitación. Catalina seguía mirándome fijamente, pero su fría mirada inicial se fue suavizando. Vio la sinceridad en mis ojos llenos de lágrimas. Vio mis manos callosas temblando no por codicia, sino por impotencia. «¿Usted quiere salvarlo, no por el dinero?», preguntó Catalina de nuevo, con voz más suave. «¿Por qué? Una extraña. ¿Por qué se altera tanto al saber que él está en peligro?». Su pregunta tocó el secreto más profundo de mi corazón. En un momento de debilidad, dejé escapar una emoción que debería haber mantenido enterrada. Bajé la mirada, con la voz ahogada. «¿Por qué? La vida humana no tiene precio, señora. Y siento que Dios ha dispuesto que yo sea la única persona que puede salvarlo. No puedo quedarme de brazos cruzados». Catalina era una mujer perspicaz. Había vivido junto a Alejandro durante décadas. Lo conocía mejor que nadie. Y quizás alguna vez había oído o percibido algún rincón oculto del pasado de su esposo a través de sus delirios o de viejas fotos que él guardaba celosamente en un cajón. Me miró. Su mirada se detuvo en la angustia y el dolor que mostré al mencionar a Alejandro. Un atisbo de asombro apareció en su rostro, que rápidamente se transformó en comprensión. «Esa mirada», susurró Catalina, como si hablara consigo misma, «no es la mirada de una benefactora desconocida». Me sobresalté, temiendo que se pusiera celosa, que se enfadara, pero no. Catalina suspiró aliviada. Se reclinó en la silla. Su actitud defensiva desapareció por completo. Se dio cuenta de que la mujer que tenía delante no era una cazafortunas, ni una rival peligrosa. Yo era solo una sombra del pasado, una pobre mujer que intentaba hacer lo correcto por última vez. «Entiendo». Catalina asintió. Su voz se volvió cálida y respetuosa. «Gracias, señora Rosa. Gracias por mantener un corazón tan bueno en este mundo lleno de cálculos. El pasado, dejémoslo descansar. Lo importante ahora es que compartimos un mismo objetivo». Se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. 2 mujeres, una elegante, una pobre, tomadas de la mano en medio de la fría habitación del hospital. Se formó una alianza sin necesidad de palabras. «La ayudaré a escapar del control de Roberto»,
dijo Catalina rápidamente, mirando hacia la puerta. Pero debemos actuar con inteligencia. Él tiene el poder legal. Si uso la fuerza ahora mismo, podría actuar de forma imprudente o iniciar un litigio, causando problemas legales que retrasarían aún más la cirugía. A Alejandro no le queda mucho tiempo. Rápidamente sacó de su bolso Hermes un teléfono diminuto, de esos baratos pero con una batería muy duradera, y lo metió apresuradamente debajo de mi almohada. Tome esto. Está completamente cargado y tiene mi número guardado. Escóndalo bien. Esta noche necesito su colaboración. Encontraré la manera de traer a mi propio equipo médico, pero necesito pruebas de que Roberto está violando sus derechos para anular ese poder notarial ante la ley. Asentí repetidamente, apretando el teléfono como si fuera un tesoro. Lo haré. Encontraré la manera. Catalina se levantó, ajustándose la ropa. Me miró una vez más, con una mirada llena de confianza y aliento. Sea fuerte, Rosa. No estás sola. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Oí cómo gritaba afuera, lo suficientemente alto para que Roberto lo oyera. Está bien. Consideraré su petición, pero ella necesita descansar. No la molesten hasta mañana por la mañana. La puerta se cerró. Me recosté en la almohada, mi mano tocando el objeto duro y frío que había debajo. El teléfono. La llave de mi libertad. Por primera vez desde que entré en este hospital, sentí que ya no era una víctima. A esta edad, me doy cuenta de que los celos infantiles ya no tienen sentido. En cambio, la comprensión y el apoyo entre mujeres es la fuerza más poderosa. La señora Catalina eligió confiar en mí con gran generosidad y le estoy inmensamente agradecida por ello. Siento curiosidad. Si estuvieran en la posición de la señora Catalina, tendrían el coraje y la nobleza para hacer lo mismo. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saberlo. La noche cayó, cubriendo el hospital con un silencio aterrador. Solo se oía el suave silbido del viento contra la ventana insonorizada y el ronquido regular y grosero de Roberto desde el sofá. Permanecí inmóvil, fingiendo estar profundamente dormida, pero bajo la gruesa manta, mi mano apretaba el teléfono básico que la señora Catalina me había dado a escondidas. El teléfono vibró suavemente 2 veces. Contuve la respiración. Levanté con cuidado el borde de la manta para cubrirme la cabeza y entreabrí los ojos para mirar la pequeña pantalla que emitía una tenue luz azul. Un mensaje de un número desconocido. Era la enfermera Lucía. Señora Rosa, tenga cuidado. Acabo de escuchar a Roberto hablando con el médico de guardia. Ha pedido que le inyecten una dosis alta de diazepam mañana por la mañana. Quiere que esté somnolienta, completamente inconsciente, para que le sea más fácil tomar su huella dactilar y confirmar la transferencia de la recompensa a su cuenta privada antes de la cirugía. Piensa llevarse el dinero y abandonarla. El mensaje hizo que la sangre se me helara en las venas. Dios mío. No solo quiere vender mi sangre, quiere convertirme en un vegetal para robarme descaradamente. La crueldad de este hombre superaba todos los límites que podía imaginar. Tenía que actuar, ahora mismo. Si esperaba hasta mañana, cuando esa aguja con sedante se clavara en mi cuerpo, todo habría terminado. La señora Catalina dijo que necesitaba pruebas para darle la vuelta a la situación legal. Pero, ¿de dónde iba a sacar pruebas? La palabra de una anciana sin un céntimo no podía competir con sus documentos sellados. De repente, un recuerdo brilló en mi mente, tan nítido como un relámpago en una tormenta. Mi viejo teléfono. Esa noche. La fatídica noche en que me echaron de casa. Cuando Roberto empezó a destrozar cosas, en mi pánico, metí la mano a escondidas en el bolsillo de mi chaqueta, con la intención de llamar al 911. Pero como me temblaban las manos, apreté por error el botón de grabar. Luego, estalló la discusión. Me empujaron, me arrojaron a la calle, y el teléfono permaneció en silencio en mi bolsillo con el modo de grabación activado. Seguro que lo grabó todo. El sonido de los destrozos, los insultos, el silencio de Elena y la cruel declaración de Roberto al echarme. Esa era la prueba irrefutable que demostraba su maltrato y coacción. Entrecerré los ojos y miré hacia la esquina de la habitación. Mi montón de ropa vieja, empapada y sucia, seguía tirado en el suelo, justo al lado del sofá donde dormía Roberto. Esa chaqueta de lana raída,
Mi viejo teléfono todavía estaba en el bolsillo. Pero, ¿cómo podía cogerlo? Aunque Roberto estaba dormido, tenía el sueño muy ligero. El más mínimo ruido lo despertaría. Además, mis piernas todavía estaban muy débiles. No podía pasar a su lado sin que se diera cuenta. Si me veía rebuscando en la ropa vieja, sospecharía y la revisaría. Entonces lo perdería todo. Me mordí el labio, pensando. El sudor frío me perlaba la frente. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió sigilosamente. Entró una figura vestida de blanco. Era Lucía. Venía a hacer la revisión rutinaria de constantes vitales de medianoche. Esta era mi oportunidad. Roberto se movió. Ya no dormía, sino que se incorporó, se frotó los ojos y sacó su teléfono para jugar. El tintineo de un videojuego sonó suavemente. Estaba sentado justo al lado de mi ropa, bloqueando el paso. Respiré hondo, armándome de valor. Empecé a toser violentamente, una tos seca y entrecortada, como si me estuviera ahogando. Roberto me miró. Chasqueó la lengua con fastidio, pero no se levantó. Lucía se acercó rápidamente a la cama, con una expresión de preocupación profesional. «Señora Rosa, ¿cómo se siente? ¿Le cuesta respirar?» Mientras Lucía se inclinaba para ajustarme la almohada, la miré fijamente. Eché un vistazo rápido al montón de ropa sucia en la esquina, y luego volví a mirarla a los ojos, asintiendo levemente con complicidad. Intenté transmitir toda mi súplica con la mirada. «Ayúdame. La chaqueta». Lucía se detuvo un segundo. Era una chica inteligente. Siguió la dirección de mi mirada. Vio el montón de ropa y luego mi expresión de máxima tensión. Comprendió al instante que había algo importante en ese desorden. Se enderezó, se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia Roberto. «Señor Roberto». La voz de Lucía sonó firme y profesional. Roberto levantó la vista de la pantalla del teléfono, arqueando una ceja. «¿Qué?» Lucía señaló el montón de ropa a sus pies, arrugando la nariz con expresión seria. Las normas de la sala VIP y de la zona de espera quirúrgica estéril no permiten tener ropa sucia y húmeda en la habitación durante más de 4 horas. Esta ropa de la señora huele a humedad y contiene muchas bacterias de la calle. Es extremadamente peligroso para el sistema respiratorio de la paciente y también para el señor Vargas en el piso de arriba si las bacterias se propagan por el sistema de ventilación. Miró directamente a los ojos de Roberto, enfatizando. «Necesito llevarme esta ropa para procesarla inmediatamente. Lavado en seco, esterilización o desecho. No querrá que ella sufra una infección en la sangre antes de donar, ¿verdad? Eso sería un gran problema con el dinero». Al oír que podría afectar al dinero, Roberto se sobresaltó. Miró el montón de ropa vieja y arrugada a sus pies con el máximo desprecio. Para él, solo era la basura de una vieja mendiga. ¿Cómo iba a imaginar que en el bolsillo de esa chaqueta rota se encontraba la sentencia para él mismo? Hizo un gesto con la mano, como espantando un mal espíritu. ¡Qué asco! Con razón notaba un olor raro. Llévesela y tírela de una vez. ¿Para qué lavar esos harapos? Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. Había picado el anzuelo. Lucía asintió. «Sí, me encargaré de ello ahora mismo». Se agachó y rápidamente metió toda la ropa en una bolsa de plástico médica amarilla. Sus movimientos fueron decididos, pero vi cómo su mano palpaba discretamente el bolsillo de la chaqueta de lana. Sintió el objeto duro en su interior. Me hizo un leve y discreto gesto de asentimiento antes de salir por la puerta con la bolsa. «Voy a tirar la basura». La puerta se cerró. Solté el aire, sintiéndome completamente agotada, como si acabara de correr un maratón. Roberto volvió a clavar la vista en su teléfono, murmurando maldiciones por haber perdido una partida. No tenía ni idea de que acababa de desechar su única oportunidad de salir impune. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Contaba cada respiración, con los ojos pegados a la pantalla del teléfono básico escondido bajo la manta. Y entonces llegó el mensaje. Lo abrí temblando. No era un mensaje de texto. Era un archivo de audio reenviado por mensaje multimedia, acompañado de una breve nota de Lucía. Lo encontré. Todavía tenía batería y se guardó automáticamente cuando se agotó la memoria. Lo he extraído y se lo he enviado también a la señora Catalina. Apagué el teléfono, apretándolo en mi mano.
Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de determinación. Tenía la espada de la verdad en mi mano. Las 3 de la mañana es la hora que dicen que pertenece a los espíritus, cuando la línea entre la vida y la muerte se vuelve más delgada. En la fría sala VIP, los ronquidos de Roberto resonaban, fuertes y regulares como el sonido de una sierra, rompiendo el silencio de la noche. Dormía profundamente en el sofá de cuero, como si estuviera muerto, todavía abrazando el bolsillo del pantalón que contenía mi teléfono, con la boca ligeramente abierta y la saliva cayendo sobre la almohada. Estaba seguro de que su presa estaba bien enjaulada, pero se equivocaba. La puerta de la habitación se abrió, sin el más mínimo ruido. 2 hombres altos, vestidos con trajes negros y auriculares, entraron en la habitación tan sigilosamente como sombras. Era el equipo de seguridad privada que la señora Catalina había contratado. Uno se acercó al sofá, interponiéndose entre Roberto y yo, listo para reducirlo si daba señales de despertarse. El otro se acercó rápidamente a mi cama, me hizo una leve reverencia y me ofreció la mano para ayudarme. No dije nada, solo asentí. Levanté suavemente la manta y puse los pies descalzos en el suelo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no por miedo, sino por una emoción indescriptible. Estaba caminando por el camino de mi destino. Salimos de la habitación, dejando atrás a mi codicioso yerno, sumido en sus sueños de riqueza ilusoria. La unidad de cuidados intensivos estaba al final del pasillo del piso superior. El lugar estaba en absoluto silencio. Solo se oía el zumbido de las máquinas y el olor a desinfectante puro. Las enfermeras, cuidadosamente seleccionadas por la señora Catalina, me ayudaron a acostarme en una cómoda cama de hospital. Justo a mi lado, a una corta distancia, había otra cama. Y allí yacía él, Alejandro, 40 años, 40 largos años en los que todo había cambiado. El joven robusto con la piel bronceada de tequila era ahora un anciano de pelo blanco, su rostro marcado por las arrugas del tiempo y el poder. Yacía inmóvil. Su débil respiración dependía por completo del respirador que subía y bajaba. Su piel estaba pálida, sin vida. Al verlo así, nadie pensaría que era el temido multimillonario Vargas. Solo era un ser humano luchando solo contra la muerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas calientes. Quería tocar su rostro, pero las vías intravenosas y el laberinto de equipos médicos me lo impedían. «Señora Rosa, ¿empezamos?», preguntó suavemente el jefe de departamento, con voz respetuosa. «Sí, empiecen. Sálvenlo», susurré. La afilada aguja atravesó la delgada piel de mi brazo. Me estremecí ligeramente, pero no sentí dolor. Giré la cabeza y vi cómo mi sangre de un rojo intenso comenzaba a fluir por el tubo. Era sangre RH nulo. La sangre dorada se movía lentamente a través del sistema de filtrado, por los tubos de plástico transparente, y luego, poco a poco, entraba en el cuerpo de Alejandro. Ese momento fue extrañamente sagrado. No era solo un procedimiento médico, era la conexión de 2 vidas. Mi sangre, mi fuerza vital, se estaba fusionando con la suya. El tiempo pasaba lentamente, gota a gota. Sentí que mi cuerpo se volvía más ligero, un poco mareado, pero mi alma estaba extrañamente en paz. Cerré los ojos y recé en silencio. Virgen de Guadalupe, por favor, protégelo, por favor. Deja que mi sangre despierte su corazón. De repente, el ritmo del monitor cardíaco junto a la cama de Alejandro cambió. Se hizo más rápido, más fuerte. Los signos vitales en la pantalla digital comenzaron a bailar. El color verde de la vida reemplazaba gradualmente las alarmantes líneas rojas. «El nivel de oxígeno en sangre está subiendo», exclamó una enfermera en voz baja. «La presión arterial se está estabilizando. Es un milagro». Abrí los ojos rápidamente y miré. El dedo índice de Alejandro acababa de moverse. Un movimiento muy leve, como el aleteo de una mariposa, pero lo vi. Luego sus párpados, sus pestañas plateadas temblaron. Toda la unidad de cuidados intensivos contuvo la respiración. La señora Catalina, de pie en un rincón, se cubrió la boca con las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro abrió lentamente los ojos. Esos ojos marrones profundos, después de 8 meses sumidos en la oscuridad infinita del coma, finalmente encontraron la luz. Miró al techo,
un poco desorientado, y luego giró lentamente la cabeza hacia un lado, como si una fuerza invisible lo guiara. Su mirada se encontró con la mía. El espacio y el tiempo parecieron detenerse. En ese instante, yo ya no era una anciana de 60 años, ni él era un viejo multimillonario. Volvimos a ser el joven y la joven, bajo la jacaranda morada de antaño. Me miró fijamente. Sus labios secos se movieron, intentando formar un sonido desde lo más profundo de su memoria. Una enfermera se acercó para evitar que hablara, pero él usó la primera pizca de fuerza de su renacimiento para decir mi nombre. Rosa. ¿Eres Rosa? La llamada fue ronca y débil como un suspiro, pero para mí resonó más fuerte que un trueno. Me reconoció. Al instante, después de todos estos años, rompí a llorar, sin poder contenerme más. Soy yo, Alejandro. Una paz y un calor se extendieron por la habitación, disipando todo el frío de la enfermedad. Pero esa paz no duró mucho. Unos golpes violentos en la puerta principal de la unidad de cuidados intensivos resonaron, rompiendo la atmósfera sagrada, acompañados de los gritos y maldiciones familiares y escalofriantes. «Abran la puerta, malditos. ¿Dónde está mi suegra? ¿Dónde está esa vieja de rosa?» Era Roberto. Se había despertado y había encontrado la habitación vacía. Sus gritos se acercaban. «Sé que la esconden aquí. Devuélvanmela. Soy su tutor legal. Voy a demandar a todo este hospital». La señora Catalina se secó rápidamente las lágrimas. El rostro de esa mujer poderosa se endureció. Se ajustó la chaqueta. Levantó la cabeza. Su mirada irradiaba la agudeza y la dignidad que le eran propias. Se acercó a la cama, me puso una mano en el hombro y susurró: «Quédese aquí. De la basura de ahí fuera me encargo yo». Dicho esto, Catalina se dio la vuelta y salió al pasillo, donde el ruido era más caótico. La puerta de la unidad se abrió y se cerró, pero a través del cristal insonorizado pude ver claramente la escena exterior. Roberto, despeinado, con la cara enrojecida, empujaba agresivamente al personal de seguridad. Cuando vio salir a Catalina, se detuvo un momento, y luego volvió a levantar la voz con su tono matón, exigiendo a la persona, exigiendo el dinero. Pero Catalina no le dejó terminar la frase. Se quedó allí, con los brazos cruzados, mirándolo con frialdad como si fuera un insecto. Dijo algo que no pude oír, pero vi que Roberto se quedaba helado. Más tarde supe que le había dicho una frase que lo hizo temblar hasta la médula: «Mi esposo ha despertado y quiere conocer al tutor legal de su benefactora en cuanto se recupere. Vaya preparándose para recibir su recompensa». Me volví para mirar a Alejandro. Seguía mirándome sin parpadear, lleno de gratitud. Afuera, la tormenta podía seguir rugiendo, la codicia humana podía seguir hirviendo, pero aquí, en esta cama de hospital, el milagro se había hecho realidad. Hay lazos del destino que ni las tormentas de la vida ni la distancia del tiempo pueden borrar. ¿Creen ustedes en el destino? ¿Hay alguien entre ustedes que todavía mantenga la firme creencia de que algún día se reencontrará con la persona que debe encontrar, como me pasó a mí? Cuéntenme sus historias en los comentarios. Tengo muchas ganas de escucharlas. 3 días después de la fatídica donación de sangre, estaba de pie junto a la ventana de la habitación VIP, mirando el jardín de invierno despojado de hojas. Hoy el sol había salido. La nieve comenzaba a derretirse, revelando débiles brotes que luchaban por alcanzar la vida. Igual que yo en este momento. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Entró la señora Catalina y asintió levemente hacia mí. «Ya están aquí, Rosa. ¿Está lista?» Respiré hondo, me di la vuelta y me ajusté la chaqueta de lana nueva que la señora Catalina acababa de regalarme. Miré hacia la gran cama en el centro de la habitación. Alejandro estaba sentado allí, apoyado en un montón de almohadas blancas. Su rostro todavía estaba un poco pálido después de la grave enfermedad, pero sus ojos marrones profundos habían recuperado la mirada firme de un hombre que ha superado muchas tormentas en el mundo de los negocios. Me miró y sonrió para tranquilizarme. Esa sonrisa me dio una fuerza infinita. «Que pasen», ordenó Alejandro, su voz grave y ronca pero llena de autoridad. La puerta se abrió de par en par. Roberto entró primero. Llevaba su mejor traje, el pelo engominado, su rostro radiante como el de alguien a punto de recibir un premio. Justo detrás de él venía el abogado Pérez con su grueso maletín. Y por último, Elena, mi hija, caminaba con la cabeza gacha,
jugueteando con el borde de su ropa, sin atreverse a levantar la vista para mirar a nadie en la habitación. Su aspecto encogido y lastimero me provocó una punzada en el corazón, pero rápidamente me recompuse. Hoy no era el momento de ablandarse. En cuanto me vio de pie junto a la cama, los ojos de Roberto brillaron con aire de triunfo. Pasó a mi lado como si yo fuera invisible, se dirigió directamente a Alejandro y Catalina y se inclinó servilmente. «Oh, señor Vargas, gracias a Dios que ha despertado. Es un milagro. Mi familia se siente inmensamente honrada de que mi suegra haya podido contribuir con su pequeño granito de arena para salvar su vida. Hemos estado rezando por usted todos estos días». Luego, sin esperar a que nadie lo invitara, se sentó cómodamente en una silla y se volvió hacia el abogado Pérez, haciéndole una seña con la cabeza. Pérez abrió rápidamente su maletín y sacó el poder notarial y el contrato de recompensa ya redactado. «Señor Vargas, señora Catalina», dijo Roberto, con una voz tan fluida como si lo hubiera ensayado 1000 veces en casa, como se acordó previamente con el médico. «Dado que mi suegra, la señora Rosa, es de edad avanzada y no está en su sano juicio, yo, como su tutor legal, recibiré en su nombre la recompensa de 10 millones de pesos. Además, también hemos enumerado algunos gastos de recuperación y daños morales». Habló sin parar sobre cifras. Habló de un sacrificio sublime, del sagrado amor maternal, pero todo era para convertirlo en dinero. Ni siquiera preguntó si me había recuperado, si la marca de la aguja en mi brazo todavía me dolía. Alejandro escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados y una expresión peligrosa. Esperó a que Roberto terminara y luego dijo lentamente: «¿Tutor legal? ¿Dice usted que la señora Rosa no está en su sano juicio?» «Sí, lamentablemente es así, señor», suspiró Roberto, fingiendo tristeza. «La pobre está muy confundida. A veces recuerda, a veces olvida. Si le dejamos manejar una suma de dinero tan grande, me temo que algún estafador se aprovechará de ella. Como hijo, tengo la responsabilidad de cuidarlo por ella». «Estafador se aprovechará de ella», repitió Alejandro esa frase, y luego se rió. Una risa seca y fría que heló el ambiente de la habitación. «Catalina», se volvió hacia su esposa. La señora Catalina asintió, no dijo nada, simplemente cogió el teléfono, mi viejo y gastado teléfono, y lo puso sobre la mesa de cristal, justo delante de Roberto. Roberto frunció el ceño, mirando el objeto familiar. Reconoció la funda desgastada. Empezó a sentir que algo no iba bien. Catalina pulsó el botón de reproducción. Un sonido crepitante se escuchó por un instante, y luego un grito violento rasgó el silencio de la lujosa habitación. «Rómpelo todo, vieja inútil. ¿Dónde está el dinero? No voy a mantener a una parásita. Si no pagas los gastos, no vivas aquí. Lárgate». El sonido de platos rotos, el aullido de la tormenta, mis sollozos ahogados suplicando, y el silencio sepulcral de Elena. El rostro de Roberto cambió de color. De rosado pasó a pálido, y luego a un gris ceniciento. Miraba el teléfono con los ojos desorbitados, la boca abierta pero sin poder decir una palabra. El abogado Pérez a su lado también sudaba a mares, retirando temblorosamente el expediente. La grabación terminó. La habitación se sumió en un silencio más aterrador que la muerte. Roberto se levantó de un salto, tartamudeando. Esto es falso, un montaje. Ustedes quieren estafarme para no pagar y por eso inventan estas calumnias. Siéntese». El grito de Alejandro resonó como un trueno. Ya no era un paciente débil. Era un viejo león protegiendo su territorio. Desde un rincón oscuro de la habitación, salieron 2 agentes de policía, con las manos ya en las fundas de sus pistolas. Al mismo tiempo, el abogado personal de la familia Vargas, un hombre de porte distinguido, se adelantó y declaró solemnemente: «Señor Roberto, basándonos en esta prueba de audio y en el testimonio de la enfermera Lucía, así como en el historial médico que demuestra la total lucidez de la señora Rosa, el Tribunal de la Ciudad de México acaba de dictar una orden de urgencia. Se anula el poder notarial que usted posee. Fue obtenido mediante engaño, coacción y maltrato psicológico». El abogado arrojó un fajo de documentos legales sobre la mesa frente a Roberto. Además, se le acusa de los siguientes delitos: maltrato a una persona mayor, lesiones dolosas,
Abandono de una persona indefensa en situación de peligro y fraude patrimonial. La orden de detención ha sido aprobada. Roberto temblaba, sus piernas cedieron. Se volvió hacia mí. Su mirada pasó de la agresividad a la súplica más abyecta. Mamá, mamá, diga algo. Solo fue un momento de ira. No deje que me arresten. Soy su yerno. Tengo que cuidar de Elena. Intentó abalanzarse para agarrarme la mano, pero los dos policías se le echaron encima rápidamente, torciéndole los brazos a la espalda. El frío sonido de las esposas al cerrarse sobre sus manos culpables. Ese sonido fue tan nítido y satisfactorio como la música. Me erguí, mirando al hombre que se arrodillaba a mis pies. Por primera vez en muchos años, ya no le tenía miedo. La sombra oscura que había pesado sobre mi vida había sido disipada por la luz de la justicia. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos enloquecidos por el miedo. Roberto. Lo llamé por su nombre, mi voz tranquila pero firme. Dijiste que era una carga. Dijiste que era una parásita inútil. Te equivocaste. Señalé mi pecho, donde mi corazón latía con fuerza. Soy Rosa María. Soy una madre que lo sacrificó todo por ustedes. Pero mi sacrificio no es algo que puedas pisotear. Me echaste de casa en medio de una tormenta de nieve. Intentaste vender mi vida por dinero. Eso no es el acto de un ser humano. Me incliné más, pronunciando cada palabra. Hoy, ya no soy tu víctima. Soy tu acusadora. No mereces llamarme madre. Y en cuanto a esa recompensa, no tocarás ni un solo centavo. Roberto gritó desesperado, debatiéndose como una bestia herida, pero la policía lo arrastró hacia la puerta. Sus maldiciones y súplicas se fueron apagando hasta desaparecer tras la puerta de madera. La sala VIP volvió a su silencio habitual, pero esta vez, ese silencio no traía paz, sino que era pesado como el plomo, oprimiendo el pecho de los que quedaban. Me quedé allí, todavía con la mano de Alejandro en la mía, pero mi mirada estaba fija en mi única hija, acurrucada en un rincón. Elena, cuando el único pilar, o más bien, el único gobernante de su vida, fue llevado, se derrumbó como una marioneta a la que le cortan los hilos. Sus rodillas golpearon con fuerza el frío suelo de mármol. Se arrastró hacia mí, las lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado, dejándolo hecho un desastre. Se abrazó a mis piernas, sus manos temblorosas se aferraban a mis pantalones como un náufrago a un madero. Mamá, mamá, esa llamada, mamá, cuánto tiempo había pasado desde que la oía con un tono tan sentido. Pero irónicamente, no nacía del amor, sino del más puro terror. Mamá, te lo suplico, por favor, diles que lo suelten. Retira la denuncia, mamá. Elena rompió a llorar, su voz se quebró por el pánico. Roberto, lo hizo por una razón. Le debe dinero a la mafia, mamá, a los cárteles que prestan dinero. Amenazaron con que si no pagaba todo, capital e intereses, esta semana, le cortarían las manos. Nos matarían a todos. Estaba desesperado, por eso hizo lo que hizo. Levantó sus ojos hinchados hacia mí, suplicante. Tú tienes 10 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Solo necesitas sacar una parte para pagar la deuda de mi esposo, y con el resto aún puedes vivir cómodamente toda tu vida. Te lo ruego, salva a mi familia. Si él va a la cárcel, ¿cómo voy a vivir? La confesión de Elena fue como un cubo de agua fría arrojado a mi cara, despertándome por completo del poco amor que me quedaba. Así que era eso, deudas, la mafia, no por pobreza, no por enfermedad, sino por el juego y una codicia insaciable. Y para salvar la vida de su miserable marido, estaba dispuesta a sacrificar a su propia madre. Mi corazón se encogió, un dolor agudo recorrió mi espalda y se extendió por mis extremidades, más doloroso que el frío de aquella noche de tormenta, porque el frío de fuera solo entumece la piel, pero esta verdad congelaba el corazón de una madre. Miré a Elena, vi mi propio reflejo del pasado en ella, una mujer débil, sumisa, siempre buscando excusas para justificar el mal, pero también vi su crueldad. Lentamente, aparté las manos de Elena de mis piernas, un movimiento lento pero firme. ¿Tu familia?, repetí, con la voz grave y ronca. Elena, esa noche, la noche de la tormenta de nieve, cuando Roberto me empujó por la puerta, cuando me arrojó esa maleta rota a la cara. ¿Dónde estabas tú?
Elena se detuvo en seco. El llanto se le atascó en la garganta. Bajó la cabeza, evitando mi mirada. Tú estabas allí, continué. Mi voz no era alta, pero era afilada como un cuchillo. Estabas de pie junto al mueble de la cocina, mirándome con los brazos cruzados. Me viste llorar. Me oíste suplicar. Pero no dijiste ni una sola palabra. Dejaste que me congelara en la calle solo porque tenías miedo de disgustar a tu marido. En ese momento, ¿me considerabas tu familia? Yo tenía miedo, susurró Elena, sus hombros temblando. Sí, tenías miedo, asentí. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero las contuve, no las dejé caer. Miedo de tu marido, miedo de perder tu falsa vida de lujos, pero no tenías miedo de que yo muriera. Di un paso atrás, creando una distancia física y también emocional entre nosotras. Recordé los días en que me encorvaba sobre la máquina de coser, ahorrando cada centavo para comprarle un vestido nuevo, para que pudiera ir a un colegio privado. La amé con todo lo que tenía. Vendí la casa de mis recuerdos para que ella pudiera vivir en una mansión. Pero, ¿qué había creado ese amor ciego? Una hija egoísta, insensible y cobarde. Si hoy me ablandaba, si usaba el dinero de la venta de mi sangre para pagar sus deudas, salvaría a Roberto de la cárcel, salvaría a Elena de la mafia. Pero, ¿y después? Él volvería a las andadas, volvería a jugar, a endeudarse. Y la próxima vez, ¿qué vendería? ¿Mis órganos? ¿O a su propia esposa? La permisividad no es amor. La permisividad es un veneno que mata la conciencia. Respiré hondo. El aire limpio del hospital llenó mis pulmones, trayéndome claridad y fuerza. Miré directamente a los ojos de mi hija y dicté la sentencia final de mi vida. Elena, escúchame bien. No voy a pagar las deudas de tu marido, ni un solo centavo. Elena se quedó atónita. Me miró con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que oía. Mamá, pero la recompensa. Ese dinero es mío, la interrumpí, mi voz firme y resonante en toda la habitación. Es el valor de mi sangre. Es la compensación por el daño que he sufrido. Lo usaré para vivir mi propia vida, para hacer las cosas que quiero, para ayudar a la gente que merece ser ayudada. Señalé hacia la puerta por donde acababan de llevarse a Roberto. El error lo cometieron ustedes. Elegiste a un hombre terrible. Elegiste vivir dependiendo de él, en silencio ante el mal. Pues ahora tienes que asumir la responsabilidad de tu elección. No vivas más a mi costa. No me pidas más sacrificios. Estoy vieja. Ya no tengo fuerzas. Después de decir esas palabras, sentí un gran alivio en el pecho, como si me hubieran quitado de encima una piedra de 1000 kilos que había cargado durante décadas. Dolía, mucho, como cortar una parte de mis entrañas, pero si no cortaba esa parte gangrenada, todo mi cuerpo moriría. Me di la vuelta hacia la cama. Alejandro y Catalina me observaban en silencio. En sus ojos vi un profundo respeto y simpatía. Rosa, llamó suavemente Alejandro. Le sonreí. Una sonrisa triste pero serena. Estoy bien. Tenía que hacer esto. Cogí el sencillo bolso de tela que Lucía me había preparado. No había mucho dentro, solo un par de mudas de ropa nueva y el teléfono básico. Pero para mí, era el equipaje de la libertad. Di la espalda y caminé directamente hacia la puerta. «Mamá, mamá, no me abandones. Mamá». Los gritos desesperados de Elena sonaron a mis espaldas. Se arrastró detrás de mí, intentando alcanzar mi sombra. El llanto desgarrador de una niña que se niega a crecer, aterrorizada al serle arrebatado el sustento al que estaba acostumbrada. Cada paso que daba era una puñalada en mi corazón. Las lágrimas caían a raudales, empapando mis mejillas. Quería darme la vuelta. El instinto maternal me impulsaba a volver y abrazarla, pero la razón mantuvo mis pies firmes, avanzando. No mires atrás. Si me daba la vuelta, moriría, y ella nunca maduraría. Necesita esta lección para aprender el valor del trabajo, del dinero y de la familia. Necesita caerse con fuerza para aprender a levantarse por sí misma. Abrí la puerta y salí al pasillo inundado de sol. Los gritos de Elena se fueron apagando, hasta que la puerta del hospital los silenció por completo. Ante mí se extendía un largo camino. Ya no tenía un hogar al que volver, ni una familia en la que apoyarme, pero tenía mis manos, la sangre caliente que corría por mi corazón
Y lo más importante, me había recuperado a mí misma. La luz dorada del atardecer de la Ciudad de México caía suavemente sobre los pétalos de las rosas de terciopelo que florecían en mi pequeño jardín. Respiré hondo. El aroma embriagador de las flores se mezclaba con el olor a tortillas recién hechas de mi pequeña cocina, creando un sabor que yo llamo el sabor de la libertad. Ha pasado un año desde aquella fatídica noche de tormenta de nieve. Un año. No es mucho tiempo en la vida de una persona, pero es suficiente para renacer. Estoy sentada en mi mecedora en el porche, con un libro a medio leer en mi regazo. Esta casa no es una mansión lujosa, ni tiene muebles chapados en oro, pero es mía. Cada ladrillo, cada maceta, fue elegido y cuidado por mis propias manos con el dinero que merecía. No usé los 10 millones de pesos para comprar ropa de marca o viajar por el mundo. Dediqué la mayor parte de ese dinero a crear la fundación La Esperanza. Mi fundación se especializa en ofrecer apoyo legal y refugio temporal a mujeres mayores maltratadas o abandonadas por sus hijos, como yo lo fui. Cada día, al escuchar y ayudar a estas mujeres a encontrar su voz, siento que mi vida tiene más sentido que nunca. Ya no soy la señora Rosa, la costurera sumisa en un rincón de la cocina. Soy la señora Rosa, la presidenta de La Esperanza. Rosa, te toca a ti. No te distraigas mirando las flores. Una voz clara me devolvió a la realidad. Me giré y sonreí a mis dos viejos amigos sentados en la mesita de té bajo la bugambilla. Son Alejandro y Catalina. Se mudaron a una finca cercana a mi casa para recuperarse y disfrutar de su vejez. La salud de Alejandro se ha recuperado en un 80%. Aunque todavía necesita un bastón para caminar, su rostro ha recuperado el color. La relación entre nosotros tres es extraña pero hermosa. No hay celos, no hay remordimientos. Alejandro es mi primer amor inconcluso, un hermoso recuerdo guardado en mi corazón. Y Catalina se ha convertido en mi hermana y amiga más cercana. Solemos pasar las tardes así, tomando té, jugando al ajedrez o pintando. No me presiones, me reí, levantándome y acercándome al tablero de ajedrez. A ver, jaque mate. Alejandro se golpeó la frente, quejándose. Dios mío, he vuelto a perder contra estas dos mujeres. Catalina es astuta, y las jugadas de Rosa son siempre profundas e impredecibles. Catalina soltó una carcajada, sirviéndome más té. Ese es el precio que tienes que pagar por habernos hecho esperar tanto tiempo, campeón. Tres cabezas canosas se juntaron. Las risas y las conversaciones resonaron en el tranquilo jardín. ¿Quién hubiera imaginado que personas que una vez estuvieron en bandos opuestos, separadas por el destino y los malentendidos, ahora podrían sentarse juntas en tal paz? Nos apoyamos mutuamente, dándonos calor en nuestros años dorados. Cuando el sol comenzó a ponerse, el personal de los Vargas vino a recogerlos para que descansaran. Alejandro me tomó la mano suavemente para despedirse. Su mirada seguía siendo tan cálida como antes, pero ahora contenía el aprecio de un alma gemela. Sola de nuevo, me senté en la silla, mirando a lo lejos. Ayer, el abogado Pérez, quien ahora trabaja para mí para enmendar sus errores pasados, me trajo noticias de Elena. El tribunal ha dictado el divorcio. Roberto está cumpliendo una condena de 5 años de prisión por fraude y maltrato. Y Elena vendió la mansión para pagar las deudas de su esposo. Pero no fue suficiente. Ahora, alquila una pequeña habitación en un barrio pobre de las afueras. Ha conseguido trabajo como limpiadora en un edificio de oficinas. Por primera vez en su vida, sus manos de señorita tienen que sostener una escoba, limpiar baños, comer pan duro en lugar de filetes. Dicen que ha adelgazado mucho. Su piel se ha oscurecido. Mi corazón se encogió. ¿Qué madre no sufre por su hijo? Pero luego, sonreí con alivio. Porque el abogado me dijo que el mes pasado, Elena usó su primer sueldo para comprar un ramo de crisantemos blancos. Lo dejó a escondidas en mi puerta y se fue corriendo. Todavía no se atreve a verme, pero ha aprendido a valorar el dinero ganado con su propio sudor y lágrimas. Está aprendiendo a ser persona de nuevo. Doloroso, difícil, pero necesario. Creo que algún día, cuando haya madurado lo suficiente, entrará con orgullo por esa puerta y me llamará mamá con todo el respeto que realmente merezco. Ring, ring, ring. El teléfono sobre la mesa sonó. Era Lucía. La joven enfermera de entonces es ahora la directora del centro médico y también mi hija adoptiva. Hola, tía Rosa.
Te llamo para recordarte que tomes tus vitaminas. ¿Cómo te sientes hoy? Su voz alegre y preocupada era como música para mis oídos. Estoy muy bien, Lucía. Estoy viendo el atardecer. Es precioso, hija. Qué bien. El fin de semana mi esposo y yo llevaremos al niño a visitarte. Ya extraña mucho a su abuela Rosa. Claro que sí. Vengan, les prepararé pozole. Colgué el teléfono, mi corazón lleno de plenitud. El atardecer cayó, tiñendo el cielo de rojo. Pero sé que esto no es el final del día. Mañana, el sol volverá a salir. Perdí una familia tóxica, pero me reencontré a mí misma. Encontré amigos del alma, hijos que la vida me regaló, y lo más importante, encontré la paz en mi corazón. Cerré los ojos, disfrutando de la brisa fresca. Gracias, vida, por esa tormenta de nieve. Gracias a ella, descubrí lo fuerte que soy. Queridos amigos, mi historia llega a su fin aquí. Pero espero que su eco permanezca en sus corazones como un suave recordatorio. Después de pasar por tantos altibajos, desde lo más profundo del sufrimiento hasta la cima de la felicidad, quiero compartir con ustedes algunas cosas desde el fondo de mi corazón. Para aquellas que son madres, por favor recuerden que el amor no significa un sacrificio ciego. A menudo nos enseñan a ser pacientes, a vivir por nuestros hijos. Pero queridas, si no se aman a ustedes mismas, ¿quién las amará? Aprendan a poner límites. No dejen que su generosidad se convierta en el terreno fértil que alimenta el egoísmo de sus hijos. Guarden algo para ustedes, tanto material como espiritual. No lo den todo para que, cuando se queden sin nada, se conviertan en una carga despreciada. Recuerden, una madre feliz y autónoma es la única que puede enseñar a sus hijos a vivir con felicidad y autoestima. Para aquellos que son hijos, nuestros padres nos dieron la vida, nos criaron, pero no nos deben toda su vida. Cuando crezcan y formen sus propias familias, sepan equilibrar. No descuiden a sus padres por complacer a su pareja o por construir su propio nido. La familia de origen es donde comenzamos. Si cortamos esas raíces, nuestro propio pequeño árbol familiar pronto se marchitará. Valoren a sus padres mientras estén a su lado. No esperen a ver una maleta rota arrojada a la calle o una foto fría en un altar para arrepentirse, porque será demasiado tarde. Y también quiero dejarles una lección sobre la codicia. El dinero es muy importante, pero es el cuchillo de doble filo más afilado. La codicia puede convertir a las personas en demonios, puede destrozar las relaciones más sagradas en un abrir y cerrar de ojos. Roberto lo perdió todo: libertad, familia, futuro, solo por querer apropiarse de lo que no era suyo. Recuerden que lo que recibimos debe ser proporcional a nuestro sudor y lágrimas. Lo que fácil viene, fácil se va. Solo el carácter y el amor sincero son los únicos bienes que perduran en el tiempo. Un último consejo para quienes están a punto de casarse y formar una familia: elijan a una pareja con principios, que valore a la familia, y lo más importante, construyan una relación basada en el respeto y la comprensión, no en el abuso o la imposición. Gracias por escuchar mi historia. Deseo que cada uno de ustedes encuentre su propia sangre dorada, que no es otra cosa que el valor y la dignidad que se esconden en lo profundo de su alma. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Ahora dime tú, ¿qué opinas de la decisión que tomó ella? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente o habrías elegido el mismo camino? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leo cada mensaje y valoro mucho lo que tienes que decir. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar un like, compartirla con alguien cercano y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, un espacio donde usamos las historias para caminar contigo a través del tiempo y reencontrar la paz y la fortaleza del alma.